Imagina un avión tan veloz que podía alcanzar a sus propios disparos, tan elegante que parecía esculpido por el viento, pero tan peligroso que hasta el piloto debía temerle. Así era el F-11 Tiger, el caza supersónico que rozó la gloria y se convirtió en leyenda, no solo por su velocidad y fuego, sino por protagonizar una de las historias más alucinantes en la historia de la aviación. Hoy te contaré cómo una fiera de acero se disparó a sí misma y rugió como un verdadero depredador de los cielos. El Grumman F-11 Tiger fue un caza supersónico desarrollado en los años 50 por la compañía estadounidense Grumman Aircraft Engineering Corporation para la Marina de los Estados Unidos. Este avión es especialmente recordado por una combinación única de diseño elegante, historia curiosa y una vida operativa corta pero significativa. Su desarrollo surgió como parte del esfuerzo de la Armada por mantener superioridad aérea durante los años de la Guerra Fría, una época en la que la competencia tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética impulsó la evolución vertiginosa de los aviones de combate. El F-11 Tiger fue una evolución del diseño anterior F-9F Cougar, otro avión de Grumman. Aunque a simple vista podían parecer similares, el Tiger fue completamente rediseñado para alcanzar velocidades supersónicas, convirtiéndose así en el primer avión supersónico puro de la Armada de EEQUUU. Grumman incorporó numerosas innovaciones aerodinámicas, como una entrada de aire lateral y alas en flecha con una inclinación de 35 grados. El motor que impulsaba al F-11 era el Wright J-65, una versión con licencia del motor británico Armstrong Siddeley Sapphire, capaz de generar alrededor de 7.800 libras de empuje con postcombustión. Sin embargo, a pesar de su diseño ambicioso y elegante, el Tiger se encontró con varios problemas desde sus primeras fases de desarrollo. Uno de los aspectos más famosos del F-11 Tiger es un incidente que ha pasado a la historia de la aviación. Por lo inusual, en 1956, un piloto de pruebas llamado Tom Attridge logró la improbable hazaña de derribarse a sí mismo. Durante un vuelo de prueba a baja altitud, Attridge disparó una ráfaga con los cañones de 20 mm del F-11 en un picado descendente, y unos segundos después, el avión resultó impactado por sus propias balas que habían desacelerado tras el disparo. Aunque el piloto logró aterrizar de emergencia, el avión quedó seriamente dañado. Este evento demostró los desafíos de diseñar y operar aeronaves supersónicas, donde la física del vuelo podía jugar bromas muy peligrosas. En términos de rendimiento, el F-11 Tiger podía alcanzar una velocidad máxima de Mach 1.1 y tenía un alcance de aproximadamente 2.000 kilómetros. Aunque fue una máquina rápida y maniobrable, sus limitaciones técnicas y problemas de mantenimiento impidieron que fuera un caza de primera línea por mucho tiempo. La aparición de cazas más avanzados como el Vought F-8 Crusader y posteriormente el McDonnell F-4 Phantom Seconds relegó rápidamente al Tiger a roles secundarios. Sin embargo, el F-11 Tiger encontró un segundo aire como parte del equipo de demostración acrobática de la Armada estadounidense, los famosos Blue Angels. Desde 1957 hasta 1969, el Tiger fue el avión principal del escuadrón, donde su elegante diseño y buena maniobrabilidad en maniobras cerradas lo convirtieron en una plataforma ideal para mostrar las capacidades de la aviación naval estadounidense. Durante esta etapa, el F-11 se ganó el respeto del público y de los propios pilotos, consolidando su lugar en la historia a pesar de su limitada participación en combate. La producción del F-11 fue relativamente corta. Se construyeron alrededor de 200 unidades antes de que se cancelara el programa. Su retirada definitiva del servicio ocurrió a principios de los años 70, marcando el final de un capítulo breve pero interesante en la evolución de los cazas de la Marina. A día de hoy, algunos ejemplares del F-11 Tiger pueden encontrarse en museos de aviación, donde se conservan como testimonio de una era de transición tecnológica en la que la aviación supersónica estaba naciendo, pero aún enfrentaba obstáculos complejos. En resumen, el Grumman F-11 Tiger es un avión que encarna tanto el espíritu innovador de su época como las dificultades inherentes al desarrollo tecnológico de vanguardia. Fue rápido, ágil y elegante, pero también limitado por problemas técnicos que impidieron su plena realización como caza de combate. Aún así,
Su legado vive tanto en su participación con los Blue Angels como en aquel curioso día en que un piloto se disparó a sí mismo, recordándonos que incluso en el mundo de la alta tecnología, lo inesperado siempre puede suceder. El Grumman F-11 Tiger, aunque representó un hito en la aviación naval estadounidense como uno de los primeros cazas supersónicos diseñados específicamente para operar desde portaaviones, también fue una máquina marcada por notables desventajas que limitaron su desempeño y acortaron su vida operativa. A pesar de su diseño estilizado, con alas en flecha y tomas de aire laterales que le conferían una silueta elegante y moderna para la época, el F-11 sufría de varios problemas técnicos y estructurales que pusieron en duda su fiabilidad desde los primeros años de servicio. Uno de los principales inconvenientes era su motor, el Wright J-65, una adaptación del británico Armstrong Siddeley Sapphire, que si bien era capaz de proporcionar velocidades supersónicas, no ofrecía una relación potencia-peso suficientemente sólida como para competir con los cazas contemporáneos más avanzados. Este motor era notoriamente poco fiable, generaba problemas recurrentes de mantenimiento, y su rendimiento en condiciones operativas reales era inferior al esperado, lo que ponía en aprietos tanto a pilotos como a técnicos encargados de su soporte. Otra gran desventaja del F-11 Tiger era su limitada capacidad de carga de combustible y armamento. Su alcance operativo resultaba escaso, un factor crítico en operaciones navales, donde la autonomía puede determinar la efectividad de un caza a bordo de un portaaviones. Además, aunque estaba armado con 4 cañones Colt Mk-12 de 20 mm y podía portar misiles Sidewinder, no tenía la versatilidad de otros cazas que empezaban a dominar los cielos en la misma época, como el Vought F-8 Crusader o el más robusto y poderoso F-4 Phantom Zoo. En combate simulado, el Tiger solía quedarse atrás, especialmente en escenarios donde la maniobrabilidad y la velocidad de ascenso eran vitales. A esto se sumaba su limitada capacidad para operar en condiciones adversas, tanto meteorológicas como técnicas, lo que llevó a la Armada a considerar que el avión no era adecuado como plataforma de combate de largo plazo. Sin embargo, más allá de estas desventajas operativas, el F-11 Tiger se volvió célebre por un incidente que ha pasado a la historia de la aviación como uno de los más insólitos jamás registrados: el día en que un piloto se disparó a sí mismo en pleno vuelo. Este suceso, ocurrido el 21 de septiembre de 1956, protagonizado por el teniente Tom Attridge, es tan extraño como fascinante. Durante un vuelo de prueba sobre Long Island, Attridge realizó una serie de maniobras con fuego real, descendiendo en picado mientras disparaba los cañones de 20 mm del Tiger. A una altitud considerable, disparó una ráfaga con los 4 cañones y continuó su descenso, sin prever que la velocidad relativa del avión y la trayectoria de las balas podían provocar una situación inédita. Las balas, tras salir de los cañones a alta velocidad, comenzaron a desacelerarse rápidamente por la resistencia del aire, mientras el avión, aún en picado y ganando velocidad, terminó alcanzando su propia ráfaga de proyectiles. Aproximadamente 11 segundos después de disparar, el avión fue impactado por varias de las balas que él mismo había lanzado. 2 proyectiles perforaron la cabina, rompiendo el parabrisas y alcanzando el fuselaje, mientras otros dañaron uno de los motores y varios sistemas hidráulicos. Attridge, herido levemente y con un avión cada vez más comprometido, logró realizar un aterrizaje de emergencia en una pista cercana, aunque el aparato resultó seriamente dañado. Este episodio fue ampliamente discutido en la prensa y dentro de los círculos militares, ya que no solo parecía imposible un piloto alcanzado por su propia munición, sino que además puso en evidencia la necesidad de entender más profundamente la física de los vuelos supersónicos, particularmente en maniobras que involucraban fuego real en condiciones específicas de velocidad y ángulo de descenso. El incidente generó cierta polémica dentro del ámbito aeronáutico, pues desató preguntas sobre los protocolos de prueba y el diseño mismo de la trayectoria balística de los cañones del F-11. También expuso un vacío en la comprensión práctica de los límites entre balística y velocidad supersónica, un terreno aún relativamente nuevo para los ingenieros de la época. Aunque no fue un factor decisivo en la retirada del F-11,
sí se convirtió en un caso emblemático utilizado en las academias militares y en programas de entrenamiento para enseñar las posibles consecuencias de ciertas maniobras. De hecho, aún hoy en día se cita como uno de los mejores ejemplos de cómo un error de cálculo o una falta de previsión puede tener resultados impredecibles, incluso en una industria tan tecnológicamente avanzada como la aviación militar. El legado del F-11 Tiger, por tanto, es doble. Por un lado, fue una apuesta arriesgada por un caza naval supersónico que nunca terminó de consolidarse por sus múltiples limitaciones técnicas. Por el otro, se inmortalizó en la historia aeronáutica gracias a un evento tan curioso como trágicamente educativo. Un avión que no fue el mejor de su clase ni el más exitoso en combate, pero que dejó una huella imborrable en la memoria de la aviación. El Grumman F-11 Tiger no solo fue un símbolo de innovación aérea en plena Guerra Fría, sino también una fiera de acero nacida para dominar los cielos con velocidad, estilo y fuego. Aunque breve fue su reinado, las armas que portaba y las habilidades que desplegaba en el aire hacían del Tiger un depredador supersónico cuya sola silueta bastaba para sembrar respeto en las cubiertas de los portaaviones y asombro en los espectáculos aéreos. Imaginemos al F-11 despegando con estruendo desde la cubierta de un portaaviones, dejando tras de sí una estela de fuego mientras su motor, Wright J-65, ruge como una bestia impaciente por devorar el horizonte. A bordo, 4 cañones Colt Mk-12 de 20 mm, alineados con precisión quirúrgica, se preparaban para liberar una lluvia de proyectiles capaces de desgarrar cualquier objetivo que se atreviera a cruzarse en su camino. Esas armas, aunque hoy parezcan humildes frente a la tecnología moderna, eran en su época una combinación letal de potencia de fuego y precisión, diseñadas para destruir, perforar y vencer. Pero el Tiger no se limitaba al combate cuerpo a cuerpo con cañones. También tenía el poder de atacar desde la distancia. Podía ser equipado con misiles IM-9 Sidewinder, los legendarios proyectiles guiados por calor que revolucionaron el combate aéreo. Una vez disparado, el Sidewinder se convertía en un rayo imparable, buscando el calor del escape enemigo como un depredador persigue el rastro de su presa. Esta capacidad de combate más allá del alcance visual dotaba al F-11 de una versatilidad inesperada. Era capaz tanto de duelos cerrados y brutales como de ataques sorpresivos a gran velocidad, una fusión perfecta entre agresividad y astucia. Y aunque su carga no era la más abundante, la combinación de sus cañones y misiles lo convertía en una amenaza real, especialmente si el piloto sabía cómo explotar su velocidad y maniobrabilidad. Porque ahí estaba su otra gran arma, el vuelo mismo. El Tiger era un bailarín aéreo, una flecha surcando el cielo, capaz de cortar el aire a más de Mach 1. Su agilidad, potenciada por un diseño refinado y alas en flecha, lo hacía especialmente eficaz en combates aéreos donde la velocidad de reacción era la diferencia entre la vida y la muerte. En las manos de un piloto entrenado, el F-11 podía ejecutar maniobras imposibles, esquivando fuego enemigo con la elegancia de un halcón y respondiendo con una tormenta de acero. Durante los espectáculos acrobáticos con los Blue Angels, su majestuosidad quedó demostrada ante millones de personas que lo vieron surcar los cielos como una criatura mitológica, poderosa y precisa, ejecutando formaciones imposibles y dejando tras de sí el eco de la superioridad aérea estadounidense. Sí, el F-11 Tiger tenía sus fallas, pero cuando estaba en su elemento, en lo alto, con el sol reflejándose en su fuselaje y el rugido de su motor partiendo el silencio, se convertía en algo más que una máquina. Era un símbolo de velocidad, fuerza y fuego. No fue el más longevo ni el más famoso, pero fue un guerrero de su tiempo, armado con la furia de sus cañones y la astucia de sus misiles, desplegando sus habilidades como si supiera que cada vuelo podría ser el último. Y en esa intensidad, en esa gloria fugaz pero brillante, el F-11 Tiger rugió para siempre como uno de los felinos más audaces que haya surcado el cielo. El F-11 Tiger no fue eterno, pero sí inmortal. Aunque su carrera fue breve y sus defectos lo condenaron a ser eclipsado por gigantes más modernos, su rugido quedó grabado en la historia con el eco de sus cañones, la velocidad de sus alas y la locura de aquel vuelo imposible en el que venció las leyes de la física, para herirse a sí mismo,
Un caza que nació para ir más rápido que las balas, un relámpago azul entre nubes y un guerrero que, aunque cayó pronto, jamás será olvidado. Porque hay máquinas que dominan los cielos y otras que se convierten en mito, y el F-11 Tiger, sin duda, es uno de ellos.